Si crees que la cumbia peruana siempre fue un camino de fama, lujos y estadios llenos de gente gritando tu nombre, estás muy equivocado. Nunca empieces a contar la historia de la cumbia pensando que fue fácil. La historia de Armonía 10, la llamada Universidad de la Cumbia, está marcada por una pobreza extrema, por el rechazo constante de una sociedad dividida, por traiciones en la industria y por tragedias tan oscuras que casi hacen desaparecer a la banda para siempre. Hoy te voy a contar cómo unos jóvenes que no tenían absolutamente nada, en un barrio humilde del norte del país, lograron conquistar a toda una nación, enfrentándose a la élite musical y a sus propios fantasmas. Descubriremos los secretos ocultos detrás de sus mayores éxitos, la magia irrepetible de sus voces y el altísimo precio que tuvieron que pagar por la fama. Quédate conmigo, porque al final de este viaje entenderás por qué, a pesar de la muerte y el olvido, su legado se volvió completamente inmortal. Toda gran historia tiene un punto de partida, un lugar de origen que moldea el carácter de sus protagonistas. Para entender a Armonía 10, tenemos que viajar en el tiempo. Corría el año 1972. Imagina el norte del Perú, la ciudad de Piura, específicamente el asentamiento humano San Martín, un lugar donde las calles eran de tierra, el sol quemaba la espalda desde temprano y las oportunidades parecían estar reservadas solo para aquellos que nacían en la capital. En este mundo ordinario, un hombre llamado Juan de Dios Ríos tenía una visión. Él fundó un pequeño grupo musical al que bautizó como los Blanders. No tenían grandes equipos de sonido, no tenían micrófonos caros, ni luces de neón, ni mucho menos managers o disqueras detrás de ellos. Lo único que tenían era un talento crudo, salvaje y una pasión desbordante por la música tropical que empezaba a fusionarse con los ritmos andinos y costeros. En esos primeros años, los Blanders tocaban en donde los dejaran. Matrimonios de barrio, bautizos, fiestas patronales que duraban hasta que salía el sol. Ganaban apenas lo suficiente para comer y repartir un poco de dinero entre los integrantes. Era una vida dura. Una vida de músicos de trinchera. Cargaban sus propios instrumentos pesados, viajaban en buses destartalados por carreteras peligrosas y muchas veces tocaban a cambio de un plato de comida y unas cuantas cervezas. Pero en esos escenarios improvisados, sobre tablas de madera o en la misma tierra, la banda estaba forjando algo indestructible. Estaban aprendiendo a leer el alma del pueblo. Estaban entendiendo qué era lo que hacía que la gente olvidara sus penas por unas horas para entregarse al baile. Pero quedarse tocando en las fiestas de su barrio no era suficiente. El verdadero héroe, tarde o temprano, siente la llamada a la aventura y debe cruzar el umbral hacia lo desconocido. A finales de la década de los 70, decidieron que era momento de cambiar. Dejaron atrás el nombre de los Blanders y adoptaron una identidad que reflejaba la madurez y la excelencia que buscaban. Así nació Armonía 10. El número 10 representaba la cantidad de integrantes originales que conformaban esta nueva familia musical. Estaban listos para grabar, listos para dejar un registro de su arte. Sin embargo, el camino hacia la cima nunca es una línea recta. Decidieron viajar a Lima, la gran capital, y aquí es donde la historia se vuelve cuesta arriba. El mercado limeño de la época era un terreno hostil, frío y profundamente elitista. Para la industria discográfica de la capital, los grupos de cumbia que venían de provincia eran vistos con desdén. Los llamaban despectivamente chicheros, considerando su música como algo demasiado popular, marginal y sin valor comercial para las grandes audiencias. Armonía 10 se enfrentó a un muro de rechazo. Fueron ignorados por las emisoras de radio tradicionales, las disqueras les cerraban las puertas en la cara. Les decían que su estilo, con esas guitarras eléctricas tan marcadas y esos vientos metálicos que lloraban notas de melancolía, no encajaba en los estándares de la moda. Cualquier otro grupo se habría rendido. Hubieran empacado sus instrumentos y habrían regresado a Piura aceptando la derrota. Pero Armonía 10 estaba hecho de otra madera. En lugar de cambiar su estilo para complacer a los ejecutivos de Lima, decidieron ser más auténticos que nunca. Reforzaron su sonido norteño y sobre todo encontraron la voz que los llevaría a la eternidad. Y aquí tenemos que detenernos a hablar de un hombre que cambió la cumbia para siempre. Alberto Gallardo Juárez, conocido por todos simplemente como Macuco Gallardo. Macuco no era un cantante prefabricado en un estudio.
no era un modelo de revista. Era un hombre del pueblo, corpulento, con una presencia imponente y una voz ronca, rasposa, cargada de un sentimiento tan profundo que cuando cantaba parecía que te estaba contando las penas de su propia vida al oído. Su estilo no era perfecto en el sentido técnico, pero desbordaba una emoción brutal. Cuando Macuco tomaba el micrófono, la gente no solo escuchaba una canción, la gente sentía cómo se le estrujaba el corazón. Junto a Macuco, la banda grabó temas que hoy son auténticos himnos nacionales en el Perú. Canciones que hablaban de traición, de corazones rotos, de largas noches ahogando las penas en alcohol. Y fue así como nació el tema que los catapultaría a la estratosfera, El Cervecero. Cantinero, llegó el cervecero. Pónganme mis tragos, que quiero beber. Una letra sencilla, directa, pero que conectaba de manera fulminante con la clase trabajadora, con el obrero que terminaba su turno de 12 horas y solo quería un momento de desahogo. Pero antes de contarte qué pasó cuando El Cervecero explotó en todo el país, me gustaría saber algo. ¿Cuál es tu canción favorita de Armonía 10? ¿Hay algún tema de ellos que te recuerde a una fiesta inolvidable o a un momento específico de tu vida? Déjamelo en los comentarios ahora mismo. Quiero leerte y saber si coincidimos en cuál fue su mejor época. Sigamos. La explosión de su música fue imparable. Las radios de la capital no tuvieron más remedio que rendirse ante la evidencia. La gente pedía a Armonía 10. Los casetes piratas se multiplicaban por miles en los mercados informales. Los microbuses de Lima y del interior del país no paraban de hacer sonar sus canciones a todo volumen. La barrera del elitismo se había roto por pura presión popular. Pasaron de tocar en pequeños locales de tierra a llenar estadios completos, coliseos abarrotados con decenas de miles de personas que cantaban a todo pulmón cada una de sus letras. La Universidad de la Cumbia estaba en su época dorada. En los años 80 y 90, se convirtieron en una máquina imparable de éxitos. Por sus filas pasaron voces legendarias, verdaderos maestros del género como Percy Chapoñay o Tony Rosado. Cada cantante aportaba un matiz diferente, pero siempre manteniendo el sello inconfundible de Armonía 10. Esa instrumentación impecable, esos metales brillantes y ese teclado que marcaba el paso del corazón. Parecía que habían tocado el cielo con las manos. Tenían fama, dinero, reconocimiento, giras internacionales. Habían logrado el sueño máximo, pero, como ocurre en las grandes leyendas, cuando el héroe toca la cima del éxito, la tragedia suele estar golpeando la puerta. Entramos a lo que en las grandes historias se conoce como el vientre de la ballena, el punto más oscuro y doloroso del viaje. La fama trajo consigo un ritmo de vida destructivo, giras interminables, conciertos de lunes a domingo sin apenas dormir, viajes constantes, agotamiento físico y mental, y las tentaciones propias de la noche. El desgaste empezó a cobrar su factura. El punto de quiebre, el golpe más devastador en la historia del grupo, llegaría con el nuevo milenio. En el año 2005, la voz, el alma, el ícono indiscutible de la banda se apagó. Macuco Gallardo falleció sorpresivamente de un infarto en París mientras se encontraba de gira. La noticia cayó como un balde de agua helada sobre todo el Perú. Lloraron en los mercados, en las cantinas, en las casas de millones de peruanos que habían hecho de sus canciones la banda sonora de sus vidas. La muerte de Macuco dejó un vacío que parecía absolutamente irreparable. Para muchos, Armonía 10 había muerto junto a él, y no fue la única tragedia. Percy Chapoñay, otra de las grandes voces históricas, también batalló con demonios personales y de salud que finalmente lo alejaron de este mundo. El grupo estaba devastado. Las pérdidas humanas, los conflictos internos y la enorme presión por mantener el legado de los gigantes que ya no estaban, sumergieron a la banda en una crisis existencial profunda. Era el momento de tomar una decisión desesperada. Podían rendirse, disolver el grupo y dejar que Armonía 10 se convirtiera en un hermoso pero triste recuerdo del pasado, o podían intentar reinventarse desde las cenizas. Optaron por luchar. Como el Fénix, la banda decidió que el mejor homenaje para sus ídolos caídos era mantener la música viva.
Renovaron a sus cantantes, inyectaron sangre nueva al grupo y se enfrentaron a su prueba más grande, convencer al público de que Armonía 10 seguía latiendo. Y lo que ocurrió después fue algo sin precedentes en la historia de la música peruana. Lograron algo que muy pocos géneros consiguen. Cruzaron la barrera del tiempo y la barrera de las clases sociales de forma definitiva. En la última década vimos un fenómeno cultural fascinante. Esa cumbia norteña, que alguna vez fue rechazada por los sectores más acomodados y tildada de música marginal, se convirtió en un símbolo de orgullo nacional. Armonía 10 pasó de tocar en los locales de la periferia a ser el acto principal en los festivales de rock y música alternativa más grandes del país. Ver a miles de jóvenes, rockeros, metaleros, estudiantes de todas las clases sociales saltando, abrazados y cantando El Cervecero a todo pulmón en el Festival Vivo X El Rock fue la consagración absoluta. Fue la prueba viviente de que la música no tiene fronteras. Fue el triunfo definitivo de Juan de Dios Ríos y de Macuco Gallardo. Hoy, Armonía 10 ya no es solo una agrupación musical, son una institución, son patrimonio inmaterial de la cultura latinoamericana. Su historia nos enseña que el camino del éxito nunca es una línea ascendente. Está lleno de dolor, de sudor, de pérdidas irreparables, pero también de una perseverancia que desafía la lógica. Nos demostraron que el verdadero talento, cuando es honesto y sale del corazón del pueblo, no puede ser silenciado por los prejuicios ni por la tragedia. Si esta historia de lucha, lágrimas y superación te ha inspirado, la increíble historia oculta de cómo se formó el Grupo 5, sus mayores rivales y colegas, te va a dejar completamente sin palabras. Hay secretos de la cumbia que todavía no conoces. Haz clic en el video que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo para descubrirlo. Muchas gracias por acompañarme en este viaje y nos vemos allá.